Creo que está grabando. Bueno, Sí, listo. bueno, yo soy Daniel Andrade, voy en la carrera de psicología. Esta grabación, esta videollamada es para la materia de psicología educativa 2, que está a cargo de la maestra Silveria Borges. Eh, Nuestro invitado de este día es, Buenas noches, mi nombre es Alberto Ruiz, soy licenciado en Ciencias de la Educación, estudié en la Universidad Vizcaya de las Américas, soy egresado del 2017. Actualmente estoy trabajando con un muchacho con autismo y, y estuve trabajando con niños con autismo. muy bien, le quería preguntar a usted, ¿cuáles son las actividades que realiza en su trabajo? Las actividades que realiza, pues básicamente en el día a día con la persona o con su alumno. Ok, bueno, de las actividades son terapias tanto cuando es con niños, es terapia de lenguaje, terapia de seguimiento de instrucciones. Con el muchacho que estoy trabajando actualmente ahorita por las tardes, el muchacho está estudiando la licenciatura en gastronomía, igual en la Universidad Vizcaya. Estamos trabajando varias terapias, no solamente en la escuela, sino en casa, porque está yendo algunos días a prácticas de cocina. Entonces lo que practicamos es la parte de la paciencia, porque el muchacho batalla bastante con sus emociones y una de las cosas que tiene uno que hacer en el aspecto cuando estamos en la escuela, vaya, es crear un ambiente en el cual él se sienta cómodo, tranquilo. ¿Para qué? Para que no se salga nada de control, porque como te comento, batalla con las emociones y cuando las cosas suelen o tienden a salir mal, pues empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a querer agredir, en el caso, agredir a mí. Eh, pero tratamos de evitar todo ese tipo de estar al pendiente de lo que está pasando con él en ese momento. Esa trabajación enfocado a su carrera, desde cortes, aprender a preparación de alimentos, vaya. Y por otro lado también se trabaja se llama métodos de espera y tiende a ser acerca de la paciencia para que pues él aprenda a controlar sus emociones y no se detone en lugares que no queremos que pase eso. Sí, me imagino que es complicado, pues, tener la paciencia suficiente para tratar a unos niños de educación especial. Bueno, la siguiente pregunta, Alberto, es, ¿qué tipo de competencias considera que se requieren para trabajar en educación especial? Bueno, de las competencias, creo que por lo mínimo tener un conocimiento acerca de la educación especial, vaya que es una rama muy amplia, porque como bien sabemos, no todos los niños son iguales, ni todos los niños se trabaja lo mismo. Entonces hay personas en las condiciones con autismo, puede ser Asperger, puede ser hiperactividad, y con todo se tiene que trabajar diferente, no porque un método te funcionó con un niño te va a funcionar con el otro. Puede ser que se dé que sí te funcione, porque suele darse que sí se puede hacer, pero muchas veces batallas más por no encontrar la parte en la que realmente tienes que trabajar con el niño. Y creo que tienes que considerar mucho esa parte de tener conocimiento y no aventarte nada más al que, yo puedo trabajar con el muchacho, con el niño, sino tener un conocimiento acerca de esta rama que es la educación especial, ¿no? Y como te comento, eh, en el caso en el que yo estoy, yo también llevé unas materias de educación especial
Y la verdad que fueron, desde que salí de la universidad estoy trabajando con este muchacho y ha sido muy satisfactorio ver cómo, cómo a veces ha logrado, alcanzado objetivos que nos proponemos y a pesar de que son, a pesar de que algunos son pequeños, son grandes, se siente, la verdad que muy emocionante. Te lo digo porque uno de ellos fue el terminar su preparatoria y como te lo comento, o sea, es un logro que a lo mejor no a muchos se les da, pero en este caso el muchacho lo logró y como te lo comento, no es como que yo me adjudico que, por mí lo logró, sino que él lo logró y en base a su esfuerzo y lo que teníamos que hacer en la escuela es orientarlo a lo que te están pidiendo los maestros y trabajar sobre ello, ¿no? Sí, creo que es muy interesante. Tú como maestro, sombra, en este caso, sentir esa motivación de seguir con él cuando ves los avances que tiene con lo que tú le has enseñado, pues, o sea, como Sí, al principio estaba, como está ahorita, pues me imagino que es una persona completamente diferente. de La hecho, sí. siguiente pregunta es, ¿cuáles considera que son los retos a los que se enfrentan las personas que trabajan en educación especial? Bueno, creo que uno de los retos, fíjate que más importantes es la paciencia. Creo que ese reto es el que, bueno, en mi caso yo me considero una persona paciente y, y te lo digo porque me ha tocado que incluso hasta me he recibido golpes, arruños, de todo, ¿no? Me han escupido niños pero uno tiene que aprender a que tiene que ser paciente, literalmente. Uno tiene que ser paciente y tienes que ponerte en los zapatos del niño que muchas veces está frustrado y su frustración es quítense, que no quiero hacer nada. Y te lo digo porque muchas veces me ha pasado, pues, te lo digo y me he sentido, ay, ya no quiero nada, pero realmente tienes que tener ese amor por enseñar, para que los niños, pues, sigan adelante, ¿no? Y creo que es un reto también, un reto muy grande perdón, es como que los niños logren cosas. O sea, es que para que solo se vayan dando los objetivos que te están teniendo con personas. Sí, creo que es también interesante ver cómo se adaptan el maestro al alumno y viceversa, ¿no? Cómo el alumno se adapta a las enseñanzas del maestro. Respecto a la inclusión educativa, Alberto, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi opinión en el aspecto de la inclusión educativa es que en algunos casos es buena y en algunos casos se está trabajando en ello. Te lo digo porque me ha tocado que muchos maestros me preguntan qué se debe de hacer, porque no hay esa como ese aprendizaje o ese conocimiento acerca del área te lo digo, del autismo, porque eh, yo que estoy trabajando en el área del autismo, entonces los maestros no tienen la conciencia. Y otra de las cosas es incluirlo no solamente con los maestros, sino con los compañeros. O sea, ya es parte de tu escuela, el niño, entonces, o el muchacho o el adulto. Entonces tienes que, ¿qué vas a trabajar con él? ¿Cómo vas a trabajar con él? ¿Y a qué lo vas a enfocar? Bueno, en el caso del muchacho, como te lo comento, está yendo a sus prácticas y los compañeros, para esto yo tuve que hablar con los maestros, tuve que hablar con los compañeros para que supieran, perdón, de la condición del muchacho. Entonces, creas una conciencia también en ellos para que entiendan que hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerle paciencia también, no nada más uno, sino que todos los compañeros
los maestros. Creo que los maestros es preocupado sacar adelante a la persona. Y creo que eso, y en el que a lo mejor realmente, como te lo comento, se han dado y se están dando muchos casos de autismo. ¿Consideras que se está implementando adecuadamente la inclusión en las escuelas? O sea, que está dando un buen funcionamiento, un buen entorno, un buen comportamiento de la Bueno, inclusión. como te lo comentaba ahorita, ¿no? Creo que en algunos casos sí, en algunos casos, como te lo comentaba, más o menos lo están queriendo implementar. Y pues creo que es trabajo de todos, como te lo decía, es trabajo de todos, no nada más del terapeuta y incluso de los padres, porque no puede el terapeuta trabajar algo que no trabajan los padres, porque tienes que hacerles conciencia también a ellos que la persona con la que tú trabajas como terapeuta, los padres necesitan trabajar con él también. Entonces, no puedes tú enfocarte a algunas cosas cuando los papás no te ayudan. Y creo que es algo con lo que suele batallarse, te lo digo por experiencia propia, ¿no? Pero son cosas que poco a poco se van solucionando, se van solucionando. Muy bien, sí, pues son cosas que se tienen que implementar, darle a conocer a las pues, instituciones que quieren manejar este aspecto. Me imagino, no me imagino, pienso que todas las escuelas deben de incluirlos, pues, porque son parte de nuestra sociedad. Exactamente. Sí, es muy importante esa parte de, como lo mencionas, porque son parte de nuestra sociedad y muchas veces la gente dice, no, es que vive en su mundo, pero realmente vive en el nuestro, vive en el mismo de nosotros, entonces nosotros como personas tenemos que tener un poquito de conciencia y un poquito de corazón hacia esas personas, que, que los sentimientos de ellos están a bordo, pues a desborde. Y te lo digo porque pues, con los niños que he trabajado, las emociones son con las que más se debe de trabajar, pues, y creo que uno tiene como terapeuta, como maestro sombra, como lo quieran llamar, eh, lograr tener un ambiente favorable para que el niño, la persona se pueda desempeñar correctamente y no tener casos en los que detona, porque tanto puede ser una molestia puede ser el caso, ¿no? Que los compañeros, pues yo para qué quiero andar batallando con un morro así, ¿no? En mi clase, con un muchacho así en mi clase. Entonces, creo que tienen que tener conciencia para esas personas. Creo que es muy bonito cuando ves que socializa con los demás, o sea, sin yo pedirlo, sin la persona pedirle, ve con ellos, sino él solo va y busca con quién platicar, busca con quién estar un ratito, entonces es padre, o sea, también es muy padre estar trabajando esa área. Sí, sí, creo que sí, que es satisfactorio como tú siendo su maestro, su guía, verlo pues desenvolverse él mismo, ¿no? Volviendo a las Ujú. preguntas, ¿juzgas que los maestros de grupo reciben una capacitación adecuada para lograr la inclusión educativa? ¿Crees que los maestros pues de clases normales están capacitados para lidiar ese tipo de alumnos? Bueno, creo que como te lo comentaba hace ratito, eh, creo que los maestros deben de prepararse porque te lo digo como te decía ahorita, ¿no? Que muchos me preguntaban que sí, qué se tiene que hacer. Y es verdad, o sea, ¿qué se tiene que hacer? Porque no todos los casos son iguales, como te lo mencionaba también. No todos los casos son iguales y con todos se trabaja diferente. Perdón, con todos se trabaja diferente y creo
que la capacitación que se les da, no sé, a los maestros, yo supongo que es enfocada en todos los aspectos, no nada más en el autismo, en Asperger. Yo considero que es bueno que se capaciten porque, pues como maestros tienes que tener las herramientas, ¿no? Los conocimientos para pues, sacar adelante a tu grupo. No nada más a los muchachos que, por así decirlo, que dicen son normales, sino que también considerarlos, pues que los muchachos y aprender a cómo incluirlos. No nada más decir que ya es que el maestro, incluirlo de una manera buena con los compañeros y que los compañeros también lo conozcan. O sea, no es como que, miren, les presento a fulano de tal, tiene autismo y bueno, qué, ¿y qué es eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, los maestros tienen que tener las herramientas para poder enseñarles como tanto como a sus alumnos de cómo tratar a esa persona. Y que, creo que la capacitación, pues, es buena. ¿Crees que falta, no sé, un punto o algo para lograr como que el éxito para incluir todos los de educación especial, pues por denominarlo con la educación normal? ¿Crees que se necesita un hincapié en algo? Bueno, creo que el hincapié tendría que ser eh, en la conciencia, ¿no? En la conciencia, como te decía también, como te lo comentaba, en la paciencia de todos, porque todos tenemos un temperamento diferente que a lo mejor soportamos y a lo mejor no soportamos. A lo mejor venimos de buenas y a lo mejor venimos de malas. Y te lo digo porque me pasó bastante en los 3 años de preparatoria con el muchacho. Algunos compañeros a veces estaban de buen modo, a veces estaban de mal modo. Y una de las cosas con las que este muchacho batalla todavía, o sea, estamos trabajando todavía, fíjate, desde hace más de 3 años con el saludar. Es algo que tú te quedas, bueno, el saludar, pues si no me saluda, pues no me importa, pero para él no. O sea, había días en los que llegábamos y que alguien venía de malas y no lo saludaba, o se le pasaba a saludarlo, a lo mejor que ni venía de malas, pero se le pasaba a saludarlo. Y te lo digo porque él llegaba y saludaba a todos, como eran como 30 compañeros y a los 30 de uno por uno, ¿no? Entonces, si uno se le pasaba o alguno no lo saludaba, o sea, detonaba cosas serias, así literal. Y eran gritos, eran llantos, quería golpear a la persona que no lo saludaba. O sea, nomás por un saludo te quedas tú, pero o sea, para él es algo, siendo persona de su vínculo social, para él era algo muy importante que tenía que pasar, o sea, saludarlo, no podía estar bien si no saludaba a uno, o sea, incluso si veía, a veces que iba a la puerta de entrada de la escuela para esperar a ver si llegaba. Entonces, creo que esa parte es importantísima, ¿no? La paciencia, el entenderlos muchas veces, el entenderlos, creo que es una gran diferencia, ¿no? Ya para finalizar, Alberto, algo que quisieras agregar, Ujú. comentar o poner al aire. Bueno, creo que hice mucho hincapié, ¿no? En la conciencia y en la paciencia y pues lo vuelvo a recalcar. Es algo que para mí es lo más importante. Es lo más importante, entender, comprender, eh, hacer parte de nosotros a estos niños. Se están dando, como te comentaba, se están dando bastantes casos y, y son cosas que no puedes evitar, sino que realmente tienes que saber cómo hacerlos parte de tu vínculo social, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría agregar y más que nada, pues, darte las gracias por tomarme en cuenta para,
pues para responder estas preguntas y pues para mí es un gusto por ti. El gusto es mío, Alberto. Y gracias a ti por apoyarnos a los estudiantes con tu experiencia en el área y sobre todo en el tema. No, Bueno, gracias. quiero Gracias a ti. dar por finalizada la entrevista. De nuevo, muchas gracias y que sigas teniendo éxito pues en tu carrera, pues, con el tratamiento de los chicos y que formes pues más personas, incluya más a la sociedad, por entre comillas, ¿no? Porque en sí ya son parte de la sociedad, los adaptes a Muchas, ellos. muchas gracias a ti también, igual a tus compañeros. Los oriento a que le echen ganas, le echen muchas ganas porque, como te comento, es algo muy satisfactorio, muy difícil también en ocasiones, pero muy satisfactorio. Y así que si alguien se va a dedicar a esta área, lo que en mi caso es el autismo, pues es algo muy bonito, es algo muy bonito, es una experiencia que vive hoy en día. Eh, yo tengo pues ya 5 años literalmente trabajando con niños con autismo y es algo que aprendes día con día, desde cómo tratarlos, desde qué cosas les gustan, con qué cosas se van a enojar y tienes tú que en las cuales te puede salir mal algo, ¿no? Entonces, los invito a que experimenten por esta área, que es la verdad que muy emocionante también, muy emocionante. Y no se desesperen porque las cosas se van a ir dando solitas y pues echarle ganas. Muchas gracias, Alberto. Que pases buenas noches. Igualmente, gracias a ti.